Miguel bajó la ventanilla del coche, dejando entrar el fresco aire nocturno, impregnado del aroma del asfalto mojado y la frescura que quedaba tras la reciente lluvia. El reloj del salpicadero marcaba la 1:30, hora en que la ciudad casi se sumía por completo en el silencio, cediendo protagonismo únicamente al susurro de los neumáticos sobre la carretera húmeda y a las escasas farolas que creaban difusos círculos de luz anaranjada. Me he demorado demasiado, pensó, ajustándose el cuello de la camisa impregnada del dulzón aroma del perfume de Eva, intenso, persistente, nada parecido al ligero perfume floral que usaba su esposa Laura. Miguel encendió el aire acondicionado a toda potencia, como si el aire frío pudiera expulsar del interior del vehículo no solo el olor del perfume ajeno, sino también el recuerdo mismo de la velada. Una cena de negocios que, como muchas anteriores, había derivado suavemente en algo más íntimo, dejando en su cuello la delatora marca de un pintalabios, brillante, llamativo, tan persistente como la propia Eva. Se frotaba concienzudamente esa marca con una servilleta, arrugando el gesto ante la idea de que semejante descuido podría costarle demasiado caro. La carretera estaba desierta, como muerta, ni un solo coche delante ni detrás. Las escasas farolas arrancaban de la oscuridad fragmentos de asfalto mojado y brillante, las gotas de agua en los arbustos del borde de la carretera resplandecían bajo su luz como minúsculos diamantes. La noche después de la lluvia siempre le había parecido a Miguel especialmente hermosa, fresca, limpia, ofreciendo esperanza de algo nuevo. Un pensamiento extraño para alguien que acababa de abandonar la cama de su amante para dirigirse hacia su esposa, que nada sospechaba. En 10 minutos estaría en casa, donde le esperaba el silencio del chalet dormido, comprado hace 3 años en plena racha de éxito financiero, una casa en la que había invertido bastante dinero pero, como ahora empezaba a comprender, sorprendentemente poca alma. Laura Segaramente ya estaría profundamente dormida, nunca le esperaba hasta tarde, ni siquiera en los primeros años de matrimonio. ¿Para qué?, le preguntó una vez con una leve sonrisa. De todas formas vendrás, y eso lo sé. Esa seguridad, esa confianza ilimitada que durante tanto tiempo había dado por sentada, ahora le provocaba un sordo dolor bajo las costillas. ¿Y su hijo? Mateo probablemente estaría durmiendo, abrazado a su oso de peluche, un enorme animal pardo con unos ojos de botón desproporcionadamente pequeños, que Miguel le había traído de un viaje de negocios a Barcelona. Un viaje que en realidad había sido un fin de semana romántico con Eva en un lujoso hotel con vistas al mar. Recordaba cómo había elegido ese oso en una tienda de souvenirs, atormentado por un vago sentimiento de culpa, como si un caro regalo pudiera compensar de algún modo su ausencia, su mentira. Viajes de negocios, sonrió Miguel con ironía, y esa sonrisa en la oscuridad del coche sonó amarga incluso para sus propios oídos. Durante el último año, había habido tantos supuestos viajes de negocios que casi podría trazarse una ruta turística por los hoteles del país, desde lujosas suites en hoteles de la capital hasta acogedoras habitaciones en paradores rurales. En su smartphone tenía una carpeta separada con fotos de esos lugares, imágenes en las que nunca aparecía él mismo, solo interiores, solo vistas desde las ventanas, solo fachadas de edificios. Pruebas para Laura de que realmente había estado donde decía haber estado. Fotografías sin historia, sin alma, sin verdad, como sus palabras en los últimos meses. Laura había dejado de preguntar por los detalles hace medio año, y esa silenciosa aceptación de sus ausencias a veces asustaba a Miguel más que la posibilidad de ser descubierto. Simplemente asentía cuando él anunciaba que volvía a irse por unos días, a veces preguntaba si necesitaba llevarse ropa de abrigo o medicamentos. Y solo en sus ojos a veces captaba una sombra de comprensión o duda, una mirada rápida y penetrante que le encogía el alma. Pero nunca hacía preguntas incómodas, nunca montaba escenas, nunca revisaba su teléfono ni su historial de crédito. Era cómodo. Condenadamente cómodo. Tan cómodo que se había convertido en rutina, como el café matutino o las noticias vespertinas. Como si ese acuerdo tácito de medias verdades se hubiera convertido en parte de su vida familiar, un muro invisible pero sólido entre ellos.
A veces, en raros momentos de lucidez, que solían ocurrir en plena noche cuando regresaba a casa y miraba a Laura dormida, tan hermosa, tan familiar y a la vez tan lejana, le invadía un agudo sentimiento de pérdida. Como si ya hubiera perdido algo infinitamente valioso, incluso antes de haberlo perdido físicamente. En tales momentos casi se decidía a acabar con todo, tanto la relación con Eva como las interminables mentiras. Pero por la mañana revisaba el teléfono, veía un mensaje de Eva, y todo volvía a empezar en un nuevo círculo. Miguel giró en el último cruce antes de llegar a casa. Este tramo de carretera siempre era el más oscuro, las farolas solo estaban en la entrada de su urbanización, y aquí, a lo largo del cinturón forestal que separaba las nuevas construcciones de la parte antigua de la ciudad, estaba tan oscuro que no se veía nada. Aumentó la velocidad cuando, de repente, algo se abalanzó hacia la carretera justo delante del capó. Los frenos chirriaron, el coche derrapó sobre el asfalto húmedo. El corazón de Miguel se desplomó. De la oscuridad a la luz de los faros salió corriendo un niño de unos 8 o 9 años. Sus manos estaban manchadas de algo oscuro, su ropa desgarrada. El niño agitaba desesperadamente los brazos, deteniendo el coche. «Señor, ayúdeme», gritó, acercándose a la puerta del conductor, que Miguel ya estaba abriendo. «Mi madre está ahí en el bosque». Miguel salió del coche y se quedó paralizado, escrutando el rostro del niño. El mundo a su alrededor se detuvo de repente. Bajo la luz de los faros, manchado de barro y sangre, estaba su hijo, Mateo, que debería estar durmiendo en su cama, en su habitación, en su casa, a 300 metros de allí. Mateo. La voz de Miguel se volvió ronca. ¿Qué estás? ¿Papá? El niño primero retrocedió asustado, pero luego se abalanzó hacia su padre, aferrándose a su chaqueta con las manos ensangrentadas. Papá. Mamá está allí, en el bosque. No se mueve. Hay un coche, no pude despertarla. La sangre abandonó el rostro de Miguel. Sus pensamientos revoloteaban como aves asustadas. ¿Laura en el bosque? ¿Un coche? ¿Qué hacían de noche junto al cinturón forestal? ¿Dónde está? Muéstramelo, rápido. Agarró a su hijo por los hombros, sintiendo cómo temblaba con todo su cuerpo. Allí, Mateo señaló un sendero apenas visible que se adentraba en la oscuridad del bosque. Apenas pude salir, hay muchas ramas y una zanja. Miguel corrió hacia el coche, agarró el teléfono y encendió la linterna. «Guíame, no te quedes atrás», le dijo a su hijo y, sin esperar respuesta, corrió en la dirección indicada. El sendero serpenteaba entre los árboles, descendiendo a veces a una hondonada poco profunda, subiendo otras a una pequeña colina. Corrieron unos 300 metros cuando, entre los árboles, brilló algo metálico. Iluminando con la linterna, Miguel vio su Honda familiar, medio caída en una cuneta y con el parachoques empotrado contra un árbol. El parabrisas estaba roto. «Mamá está ahí», sollozó Mateo, señalando el asiento del conductor. Miguel corrió hacia el coche y vio a Laura. Estaba recostada en el asiento, con los ojos cerrados. Por su rostro corría sangre de un corte en la frente. La puerta estaba abollada y Miguel tuvo que hacer un esfuerzo para abrirla. «Laura». Tocó suavemente su rostro. «Laura, ¿me oyes?» No hubo respuesta. Buscó con cuidado el pulso en su cuello, débil pero constante. Estaba inconsciente. «Papá, ¿mamá despertará?» Mateo estaba a su lado, temblando, no se sabía si de frío o de miedo. «Sí, todo estará bien», respondió automáticamente Miguel, ya marcando el número de emergencias. Explicó rápidamente la situación, indicando las coordenadas, y la operadora prometió que un equipo estaría en el lugar en 15 minutos. «Papá, tengo miedo», Mateo se apretó contra su costado, y Miguel instintivamente abrazó a su hijo por los hombros. «¿Qué ha pasado? ¿Por qué estáis aquí?», preguntó, tratando de entender lo ocurrido.
Mateo sollozó. Mamá dijo que íbamos a casa de los abuelos, que teníamos que irnos por unos días. Estaba llorando, haciendo las maletas. Luego nos subimos al coche, pero no fuimos por la carretera principal, sino que giramos aquí para acortar. Estaba lloviendo, la carretera estaba resbaladiza. Mamá lloraba y no miraba con mucha atención, volvió a sollozar. El coche se fue hacia un lado y luego hubo un golpe. Yo me golpeé, pero poco, y mamá no despertaba por más que la llamaba. Miguel sintió que todo se encogía en su interior. Irse por unos días. ¿Por qué Laura había decidido ir en plena noche a casa de sus padres, que vivían en una ciudad cercana? ¿Y por qué lloraba? Pero conocía la respuesta. En el fondo lo sabía, aunque no quisiera admitírselo a sí mismo. Ella lo había descubierto. De algún modo se había enterado de sus citas con Eva. Y había decidido irse, sin esperar explicaciones. Irse con su hijo. La luz de la linterna recorrió el interior del coche y Miguel notó en el asiento del pasajero la agenda abierta de Laura. Conocía ese objeto de cuero, un regalo de su último cumpleaños. La página estaba marcada con una fotografía, una imagen familiar tomada el año pasado en la playa. Rostros felices, hombros bronceados, el mar de fondo. Parecía que había sido en otra vida. La sirena de la ambulancia sonó inesperadamente cerca, sacando a Miguel de su estupor. Un minuto después, aparecieron en el sendero las figuras de los sanitarios con una camilla. Todo sucedía como en una niebla. Los sanitarios estabilizaron a Laura, la trasladaron con cuidado a la camilla. Uno de los médicos examinó a Mateo, trató las raspaduras en sus manos y cabeza, aseguró que el niño no tenía lesiones graves. Miguel informó que lo seguiría en su propio coche y abrazó fuertemente a su hijo, que se negaba a alejarse de su madre. Mateo, escucha, Miguel se agachó frente a su hijo, mirando a sus asustados ojos. Mamá necesita ir al hospital, los médicos la cuidarán. Iremos tras ellos en nuestro coche, ¿vale? ¿Y si mamá no despierta? En los ojos de Mateo había lágrimas. Despertará, dijo Miguel con firmeza. Te lo prometo. Todo estará bien. Tomó a su hijo de la mano y se dirigieron de vuelta al coche. Mateo temblaba y Miguel lo envolvió con su chaqueta, que quedaba demasiado grande para los delgados hombros del niño. De camino al hospital, Miguel guardó silencio, echando miradas a su hijo, que estaba sentado, encogido, en el asiento del pasajero. Los pensamientos zumbaban en su cabeza, formando un monstruoso mosaico de lo ocurrido. Laura había descubierto sus aventuras. Tal vez había encontrado mensajes en el teléfono o simplemente había unido todos sus viajes de negocios. Y había decidido irse, llevándose a su hijo, sin dejar ni siquiera una nota. Y ahora yacía inconsciente, y no se sabía cuándo y en qué estado recuperaría la conciencia. Papá, ¿por qué lloraba mamá? Preguntó de repente Mateo, sin levantar la mirada. ¿Es por el trabajo? Miguel se atragantó. ¿Qué decirle al niño? ¿Cómo explicar que su padre es el último de los canallas que ha estado traicionando a su familia durante los últimos meses? Hablaremos de eso más tarde, Mateo, dijo finalmente. Ahora lo importante es que mamá se recupere. Ella dijo que le dolía mucho, dijo el niño en voz baja. No aquí, señaló su cabeza, sino aquí, y apretó su pequeña palma contra el corazón. Cada palabra de su hijo golpeaba a Miguel como una bofetada. Apretó con más fuerza el volante, sintiendo como un nudo se formaba en su garganta. En urgencias les recibió una enfermera, que les informó que Laura ya estaba siendo examinada por los médicos. Conmoción cerebral, posibles lesiones internas, se requería un examen detallado. A todas las preguntas sobre el estado de su esposa, la enfermera respondía con evasivas, prometiendo que el médico saldría a verles tan pronto como hubiera resultados. Miguel y Mateo se sentaron en el pasillo en las duras sillas del hospital, igualmente incómodas tanto para un hombre adulto como para un niño de 8 años.
Bajo el techo zumbaban monótonamente los tubos fluorescentes, bañando el pasillo con una luz blanca antinatural que hacía que todos los rostros parecieran pálidos y demacrados. En algún lugar de las profundidades de la planta pitaban monótonamente los aparatos médicos, creando un ritmo peculiar de vida hospitalaria, y en el aire flotaba un olor característico, una mezcla de antisépticos, medicamentos y algo intangiblemente inquietante. El niño se apretó contra su padre, apoyando la cabeza en su hombro, pequeño y frágil, muy diferente del niño enérgico e inquieto que había sido hace solo un par de días. Su pelo castaño claro, igual que el de Laura, caía sobre su frente, cubriendo un rasguño sobre la ceja, y sus largas pestañas proyectaban sombras sobre sus pálidas mejillas. Al cabo de un rato se adormiló, agotado por el estrés vivido, su respiración se volvió uniforme y profunda, su cuerpo se relajó, confiando plenamente en su padre. Miguel abrazó con cuidado a su hijo, tratando de no perturbar su sueño, y sintió como un nudo caliente subía a su garganta. Si no hubiera sido por un milagro, si Mateo no hubiera logrado salir del coche y encontrar ayuda, podría haberlos perdido a ambos esta noche. Por su estupidez, por su egoísmo, por un momento de debilidad que se había extendido durante meses de doble vida. El tiempo fluía de forma antinatural, como si se hubiera espesado. Miguel miraba al frente con la mirada perdida, sin notar ni a las enfermeras que se apresuraban en sus tareas, ni a otros visitantes que conversaban en voz baja en un rincón del pasillo, ni al celador que pasó 2 veces con una camilla. Ante su visión interior, una y otra vez se repetía la escena, la carretera oscura, la silueta de su hijo corriendo hacia él, el coche destrozado, Laura inconsciente. Y cada vez esta imagen terminaba con la pregunta, ¿y si? Y un frío horror ante las posibles respuestas. Le sacó de este entumecimiento de pesadilla una llamada telefónica, aguda, inoportunamente fuerte en el silencio del pasillo del hospital. Mateo se sobresaltó en sueños, pero no se despertó, solo se acurrucó más contra su padre. Miguel sacó apresuradamente el teléfono, dispuesto a rechazar la llamada inmediatamente para no despertar a su hijo, pero se quedó paralizado al ver en la pantalla el nombre de Eva, brillante como un letrero de neón en la noche. Pulsó el botón de rechazar la llamada y casi al instante recibió un mensaje cuyas palabras parecían quemar la pantalla. ¿Ya estás en casa? ¿Quizás pasas mañana? Ya te echo de menos. Prometo que será una velada especial. Justo después llegó otro mensaje, una foto de Eva con la lencería que le había regalado la semana pasada. Encaje negro sobre piel bronceada, una sonrisa sensual, una mirada expresiva bajo pestañas semicaídas, todo lo que hasta ayer hacía que su pulso se acelerara, pero hoy solo provocaba un profundo sentimiento de repulsión hacia sí mismo. Miguel apagó bruscamente el teléfono. La simple idea de responder le daba náuseas. El médico apareció cerca del amanecer, un hombre cansado de mediana edad con ojos atentos. El estado de su esposa es estable, pero grave, informó. Conmoción cerebral, contusión torácica, pequeña hemorragia interna que hemos detenido. Está en cuidados intensivos, aún inconsciente. El pronóstico es cautelosamente positivo, pero se necesita tiempo. ¿Puedo verla?, preguntó Miguel. No ahora. Tal vez por la tarde, si su estado se estabiliza, respondió el médico. Mientras tanto, le aconsejaría que llevara al niño a casa, necesita descansar. Deje un teléfono de contacto, le informaremos de cualquier cambio. Miguel asintió, levantó con cuidado a Mateo dormido en sus brazos y se dirigió a la salida. La enfermera en el puesto le siguió con la mirada, en la que se leía compasión. En casa, Miguel acostó a su hijo en la cama sin desvestirlo, no quería despertarlo. Él mismo fue a la cocina, puso automáticamente la tetera y se sentó a la mesa, mirando la esfera del reloj de pared. Las 6 de la mañana. En 3 horas debía estar en una importante negociación con proveedores. Ayer esto parecía una prioridad. Sacó el teléfono y llamó a su ayudante, Javier. Javi, cancela todas mis reuniones de hoy y mañana.
Circunstancias familiares, su voz sonaba ronca. Sí, muy serias. Laura está en el hospital, un accidente. Sí, yo estoy bien, el niño también. Gracias, estoy en contacto. Al terminar la conversación, Miguel se recostó en el respaldo de la silla. Su mirada cayó sobre una fotografía que estaba en la encimera de la cocina, él y Laura de vacaciones en la montaña antes del nacimiento de Mateo. Jóvenes, felices, haciendo planes. ¿Cuándo empezó todo a desmoronarse? ¿Cuándo decidió que la familia era algo que se daba por sentado, estable, que no requería esfuerzo? En el dormitorio encontró el armario abierto con cajones sacados apresuradamente y una maleta en la cama, en la que Laura había estado metiendo ropa con prisas. En la mesita de noche estaba su teléfono. Miguel lo tomó, la pantalla estaba desbloqueada. Abierta estaba una conversación. Sus propios mensajes a Eva, que Laura de alguna manera había copiado. Hoy a las 7, como siempre. Te he echado tanto de menos. No puedo dejar de pensar en ti. Me vuelves loco. Me retrasaré en la reunión, pero intentaré llegar antes de las 10. Mensajes llenos de mentiras habituales. Reuniones que no existían. Viajes de negocios durante los cuales pasaba tiempo con Eva en acogedoras habitaciones de hotel. Mentiras que se habían convertido en su segunda naturaleza. Junto al teléfono había una fotografía que había visto en el coche, su foto familiar de la playa. En el reverso, con la letra de Laura, estaba escrito, el último verano en que fuimos felices. Miguel se dejó caer en la cama, apretando esta fotografía en sus manos, y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar. Los días siguientes se fundieron para Miguel en una interminable pesadilla. Laura seguía en cuidados intensivos, sin recobrar el conocimiento. Los médicos hablaban de shock traumático, de la necesidad de esperar y tener esperanza. Miguel se dividía entre el hospital y la casa, donde Mateo se sentaba silenciosamente en su habitación, negándose a ir al colegio y casi sin hablar. Al tercer día llegaron los padres de Laura. Mercedes, su madre, apenas miró a su yerno y palideció de rabia. Siempre supe que la destruirías, dijo en lugar de un saludo. Siempre. Pero pensaba que al menos tendrías la decencia de no serle infiel. ¿Lo sabías? Fue lo único que pudo articular Miguel. Ella me llamó aquella noche, respondió su suegra. Dijo que había encontrado tus mensajes, que ya no podía vivir así. Le pedí que esperara hasta la mañana, que no condujera en ese estado. Especialmente con el niño. Pero estaba demasiado alterada, quería irse inmediatamente. Mamá lo sabía todo, de repente se oyó la voz tranquila de Mateo, que había entrado en la habitación sin ser notado. Lloró muchas veces cuando creía que yo no la veía. Y también encontró pintalabios en tu camisa, papá. Y perfume, el niño hablaba en voz baja, pero cada palabra caía como una piedra. Le dijo a la abuela por teléfono que tú quieres a otra señora. Miguel miraba a su hijo sin encontrar palabras. Su niño de 8 años, que debería estar pensando en dibujos animados y juegos, estaba ante él con una comprensión adulta en los ojos. Mateo se arrodilló ante su hijo, yo. He cometido un terrible error. Tengo mucha culpa contigo y con mamá. ¿Ya no nos quieres? Preguntó directamente Mateo, y ante esta pregunta a Miguel se le cortó la respiración. Os quiero. Más que a nada en el mundo, respondió, dándose cuenta de que decía la verdad. Y haré todo lo posible para arreglarlo todo. Lo prometo. Mercedes resopló, pero guardó silencio, llevando a su nieto a la cocina. Su marido, Alfonso, se quedó y, cuando estuvieron solos, puso su mano en el hombro de Miguel. Sé que ahora te odias a ti mismo, dijo en voz baja. Y haces bien. Pero ahora no es momento de flagelarse. Laura te necesita. Mateo te necesita. Recupérate y actúa, ya te atormentarás después. Miguel asintió agradecido.
La tarde de ese mismo día, cuando estaba en el hospital, llamó Eva. ¿Dónde te has metido? En su voz se mezclaban el disgusto y la preocupación. Llevo llamándote 3 días. Eva, no puedo hablar, respondió Miguel. Tengo problemas familiares. ¿Familiares? Repitió ella con énfasis. ¿Y qué pasa con nosotros? Prometiste que le hablarías de nosotros después de aquel acuerdo. Eva, mi mujer está en cuidados intensivos, la interrumpió Miguel. Te llamaré más tarde. Colgó y apagó el teléfono, pero una hora después Eva apareció en el pasillo del hospital. Su blusa brillante y sus tacones altos parecían provocativamente fuera de lugar entre las batas y zapatillas hospitalarias. ¿Qué ha pasado?, preguntó, acercándose a Miguel. Tienes un aspecto horrible. Un accidente, respondió brevemente. Laura al volante, inconsciente ya 3 días. Eva se sentó a su lado, puso su mano en su hombro. Lo siento, dijo. De verdad lo siento. Pero sabes, quizás es una señal. ¿Una señal de que es hora de que dejemos de escondernos? Miguel la miró como si estuviera loca. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Laura podría morir. Pero tú no la quieres, dijo Eva en voz baja. Tú mismo dijiste que vuestro matrimonio hace tiempo que se convirtió en costumbre. Miguel se apartó de ella como si tuviera la lepra. Vete, fue lo único que pudo decir. Inmediatamente. Eva apretó los labios, pero se levantó, se arregló la falda. Llámame cuando entres en razón, soltó y, taconeando, se alejó por el pasillo. Miguel se cubrió la cabeza con las manos. ¿Cómo pudo estar tan ciego? ¿Cómo pudo no ver hacia qué abismo se dirigía? ¿Y en nombre de qué? ¿De un romance con una mujer a la que no le importaba que su esposa estuviera luchando por su vida? Al 4.º día el médico se acercó a él con una cauta sonrisa. Hay mejoras. ¿Ha recobrado el conocimiento brevemente? Preguntó por su hijo. ¿Y por mí? Se le escapó a Miguel. El médico vaciló. No, dijo finalmente. Pero eso es normal después de un trauma así. La memoria puede recuperarse por partes. Pero Miguel entendía que no se trataba de la memoria. Laura lo recordaba todo. Una semana después la trasladaron de cuidados intensivos a una habitación normal. Miguel, agotado por noches de insomnio y constante ansiedad, finalmente pudo ver a su esposa. Yacía pálida, demacrada, con un vendaje en la cabeza, mirando por la ventana. Laura la llamó con cautela, dando un paso en la habitación. Ella giró lentamente la cabeza. Sus ojos, normalmente cálidos y radiantes, ahora parecían apagados. ¿Cómo está Mateo?, preguntó en lugar de un saludo. Está bien. Físicamente, respondió Miguel, acercándose a la cama. Te echa de menos. Todos te echamos de menos. ¿Nosotros? Una amarga sonrisa torció sus pálidos labios. ¿Tú también me echas de menos, Miguel? ¿Y qué pasa con tú, cómo se llama? Laura, se atragantó, sin saber por dónde empezar. No hace falta, ella se volvió hacia la ventana. Lo sé todo. Lo sé desde hace tiempo. Simplemente tuve la estúpida esperanza de que pasaría. Que entrarías en razón. He entrado en razón, dijo Miguel con fervor. Te lo juro, todo ha terminado. Fui un idiota ciego. Casi te pierdo a ti, a Mateo, todo lo que realmente importa. ¿Y qué importa, Miguel? Ella se volvió de nuevo hacia él y en sus ojos brillaron lágrimas. Dímelo, porque ya no lo entiendo. Tú, tomó su mano con cuidado, temiendo que la retirara, pero Laura no se movió. Tú importas. Mateo importa. Nuestra familia. Lo que hemos construido durante tantos años. ¿Y ella?, preguntó Laura. Fue un error. Todo ha terminado, dijo Miguel con firmeza.
¿Le dijiste lo mismo a ella? Que yo soy un error. La pregunta fue como un golpe bajo. No. Nunca, negó con la cabeza. Laura, dame una oportunidad para arreglarlo todo. Sé que no la merezco, pero te lo ruego. Su conversación fue interrumpida por un golpe en la puerta. En el umbral de la habitación del hospital estaba Eva. Con un elegante traje de oficina, con un ramo de flores, se veía impecable. Desculpen, dijo con una sonrisa educada. No sabía que tenían visita. Laura se tensó, su mano en la palma de Miguel se enfrió. ¿Quién es usted?, preguntó, aunque por sus ojos se veía que ya sabía la respuesta. Me llamo Eva, la mujer se acercó más. Soy colega de su marido. Colega, repitió Laura como un eco. Así que usted es esa famosa colega. Eva dirigió su mirada a Miguel y en sus ojos destelló algo depredador. Miguel, ¿no le has contado a tu esposa?, preguntó con fingida sorpresa. Eva, ahora no, dijo Miguel con voz sorda, levantándose. Por favor, vete. Pero pensé que ya lo habíais hablado todo. Eva puso las flores en la mesita junto a la cama de Laura. Al fin y al cabo, la situación ha cambiado. Estoy embarazada. En la habitación se instaló un pesado silencio. Laura cerró los ojos, como de dolor. ¿Estás embarazada?, preguntó Miguel, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. 6 semanas, confirmó Eva con una sonrisa victoriosa. Iba a decírtelo en la cena, pero desapareciste tan de repente. Vete, Miguel la agarró por el hombro, arrastrándola hacia la puerta. Inmediatamente. ¿Así es como recibes la noticia de tu hijo? En su voz sonaron notas histéricas. Laura se dirigió a la mujer postrada, debes saber la verdad. Miguel hace tiempo que no la quiere. Pensaba dejarla. Eva, cállate, siseó Miguel, empujándola hacia el pasillo. Eso es mentira. Me mataré y mataré al bebé si no estás conmigo. Gritó Eva ya desde el pasillo, de modo que sus palabras cegaramente las oyó Laura. ¿Eliges a ella o a nosotros? Miguel cerró la puerta de la habitación, agarró a Eva por el codo y la llevó más lejos por el pasillo. ¿Qué es este circo?, preguntó cuando se alejaron a una distancia segura. ¿De qué embarazo hablas? ¿Pensaste que podrías simplemente dejarme? Eva estaba frente a él, con la barbilla levantada. ¿Volver a tu aburrida vida familiar como si nada hubiera pasado? Eva, si realmente estás embarazada. Por supuesto que estoy embarazada. Le interrumpió. ¿Y qué piensas hacer? ¿Abandonar a tu hijo nonato por una mujer que ni siquiera intentó retenerte? Miguel se apoyó contra la pared, sintiendo que la cabeza le daba vueltas. Laura en la habitación del hospital, Mateo, que le miraba con ojos apagados, y ahora otro hijo. ¿Cómo había podido todo salirse tanto de control? Necesitas hacerte pruebas, dijo finalmente. Confirmar el embarazo. Y luego lo hablaremos todo. No hay nada que hablar, cortó Eva. No pienso ser madre soltera. O estamos juntos, o, hizo una pausa dramática, no sé qué será de mí. Eso es chantaje, dijo Miguel cansado. Eso es la realidad, replicó Eva. Mañana recibirás los resultados de la prueba. Mientras tanto, dile a tu mujer que lamento que haya tenido que enterarse de todo de esta manera. Se giró bruscamente y se dirigió a la salida, dejando a Miguel solo en el pasillo del hospital. Cuando volvió a la habitación, Laura estaba acostada, vuelta hacia la pared. Sus hombros temblaban ligeramente. Laura tocó con cuidado su hombro. Perdóname. No lo sabía. Did, dijo ella con voz ahogada. Por favor, simplemente vete. Laura, no creo que esté embarazada. Es una manipulación. ¿Y si lo está? Laura se volvió, y él vio su rostro mojado por las lágrimas. ¿Entonces qué?
Entonces decidiremos juntos qué hacer, respondió Miguel. Pero eso no cambia nada entre nosotros. Todo ya ha cambiado, Miguel negó con la cabeza. Cambió hace mucho. Simplemente no quería admitirlo. Te quiero, dijo él con la desesperación de alguien que entiende que está perdiendo lo más querido. Siempre te he querido. Solo lo olvidé por un tiempo. Yo no lo olvidé, respondió Laura en voz baja. Cada día, cada minuto te amaba. Incluso cuando encontraba pelos ajenos en tu ropa. Incluso cuando olía perfume ajeno. Incluso cuando veía cómo mentías, mirándome a los ojos. Hizo una pausa, conteniendo con dificultad nuevas lágrimas. ¿Sabes qué es lo más terrible? Hasta el final tuve la esperanza de que recapacitarías. De que notarías cuánto sufría. Pero no notabas nada, excepto tus encuentros. Cada palabra suya era como un cuchillo en el corazón y Miguel entendía que se merecía ese dolor. Se merecía cada pinchazo, cada reproche, cada lágrima que ella había derramado por su culpa. Si ella gritara, si le golpeara, si exigiera que saliera inmediatamente de su vida, sería más fácil, más comprensible. Pero este tranquilo y contenido dolor, esta disposición a hablar de lo sucedido con tanta calma, sin ocultar las heridas, pero sin dejarlas sangrar, le impresionaba hasta lo más profundo. Lo arreglaré todo, dijo, y entendía lo impotentes, casi infantiles que sonaban estas palabras. Como si se pudiera arreglar una traición, como se corrige un error en un examen, borrar y escribir de nuevo. Te lo juro, Laura. Haré todo lo que sea necesario. Todo lo que digas. Solo dame una oportunidad y te demostraré. Hay cosas que no se pueden arreglar, Miguel, le interrumpió con suavidad pero con firmeza, y en su voz no había enfado, sino una profunda y dolorosa sabiduría. Se volvió de nuevo, mirando por la ventana del hospital, tras la que se veía un cielo gris de primavera. Se puede intentar seguir viviendo, construir algo nuevo, pero lo que ha pasado siempre será parte de nosotros. Como cicatrices. Se cierran, se desvanecen con el tiempo, pero nunca desaparecen por completo. Guardó silencio, ordenando sus pensamientos, y continuó ya más bajo. ¿Sabes? Lo más doloroso ni siquiera es que eligieras a otra mujer. Es que ni siquiera me diste la oportunidad de luchar. Nunca me dijiste que te faltaba algo, que eras infeliz. Simplemente te cerraste y te fuiste a una vida paralela, dejándome en la ignorancia, como si ni siquiera mereciera la posibilidad de cambiar algo. Se sentó con cuidado en el borde de la cama del hospital, temiendo que ella le rechazara, pero Laura no se movió. Quiero intentarlo. Por nosotros. Por Mateo. Mateo, repitió Laura como un eco. ¿Cómo está? Te echa de menos. Está con tus padres en nuestra casa. Es un niño fuerte, Laura. Más fuerte de lo que pensaba. No debería haber visto todo esto, en su voz sonó amargura. No debería haber sabido que su padre. Lo sé, interrumpió Miguel. Lo sé. Pero haré todo lo posible para que vuelva a estar orgulloso de mí. Para que tú vuelvas a confiar en mí. Laura guardó silencio durante mucho tiempo, tanto tiempo que Miguel ya pensó que no obtendría respuesta. Necesito tiempo, dijo finalmente. Tiempo y espacio para pensar. Entiendo, se levantó con cuidado. Traeré a Mateo mañana. Tiene muchas ganas de verte. Bien, asintió, todavía sin mirarle. Y ahora, por favor, déjame sola. Miguel salió de la habitación con el corazón pesado, pero también con una pequeña chispa de esperanza. Ella no había dicho no. Había dicho tiempo. Y él le daría todo el tiempo que necesitara. En la oficina le esperaba Javier, su ayudante y viejo amigo, que había asumido la dirección de la empresa durante su ausencia. ¿Cómo está Laura?, preguntó en lugar de un saludo. Mejor. La han trasladado de cuidados intensivos,
Miguel se hundió en el sillón, sintiendo el cansancio de todos los días anteriores. Pero la situación es complicada. ¿Qué ha pasado? Javier miró atentamente a su amigo. Estás irreconocible. Miguel dudó, pero luego decidió que necesitaba un consejo, un apoyo. Le contó a Javier todo, sobre la relación con Eva, sobre cómo Laura se enteró y tuvo el accidente, sobre la visita de Eva al hospital hoy y su declaración de embarazo. Vaya giro, silbó Javier cuando Miguel terminó. ¿Estás seguro de que realmente está embarazada? No, negó con la cabeza Miguel. Sinceramente, lo dudo. Parece una manipulación. ¿Sabes? Javier dudó. Estoy casi seguro de que no puede estar embarazada. ¿Por qué? Porque oí de Sánchez del Departamento de Suministros que Eva no puede tener hijos. Tiene algún problema grave de salud. Incluso parece que se trató en el extranjero, pero sin resultados. Miguel miró fijamente a su amigo. ¿Estás seguro? No, claro que no. Son rumores de oficina. Pero Sánchez es amigo de su exmarido, así que quizás haya algo de cierto en esto. Hay que comprobarlo, dijo Miguel con decisión. Esto lo cambia todo. Ten cuidado, advirtió Javier. Si realmente está mintiendo sobre el embarazo, entonces evidentemente no está bien. Tales mujeres pueden ser peligrosas. Miguel asintió, reflexionando sobre las palabras de su amigo. Si Eva había mentido sobre el embarazo para manipularle y destruir sus intentos de restaurar la familia, esto cambiaba mucho. Pero, ¿cómo demostrarlo? La respuesta llegó inesperadamente. Llamaron a la puerta del despacho y entró la secretaria de Miguel, Natalia. Don Miguel, ha venido Robles del departamento jurídico. Dice que es urgente. Ana Robles, la jefa del departamento jurídico de la empresa, era amiga de Eva. Entraron juntas en la empresa hace 5 años y precisamente a través de Ana Miguel conoció a Eva. «Que pase», dijo Miguel, intercambiando miradas con Javier. Ana parecía tensa y avergonzada cuando entró en el despacho. «Buenas tardes, don Miguel», comenzó formalmente. «Vengo por un asunto personal». «La escucho», Miguel le indicó con un gesto que se sentara. «Se trata de Eva». Ana nerviosa manoseaba el borde de la carpeta que sostenía en las manos. «Sé todo sobre sus relaciones. Y sobre lo que le dijo a su esposa». Miguel se tensó. «¿Cómo lo sabe?» «Ella misma me lo contó. Me llamó justo después de la visita al hospital». Ana parecía sinceramente alterada. «Don Miguel, he venido porque creo que debo decirle algo. Ella no puede estar embarazada». «¿Por qué está tan segura?», preguntó Miguel, aunque ya sabía la respuesta. «Porque hace 5 años le extirparon el útero debido a un cáncer. Pasó por un tratamiento difícil, pero se recuperó. Sin embargo, físicamente no puede tener hijos. Yo estuve con ella en la clínica, la apoyé. Ella pasó muy mal este diagnóstico. Especialmente porque siempre soñó con tener hijos». «¿Por qué me cuenta esto?», preguntó él. «Usted es su amiga». «Era su amiga», corrigió amargamente Ana. «Hasta que empezó a cambiar. Don Miguel está obsesionada con usted. Y dispuesta a todo para retenerle. Intenté hablar con ella, pero no escucha. Por eso he venido a verle. Debe saber la verdad». Y, vaciló, yo en su lugar tendría cuidado. Eva últimamente está inestable. «Gracias», dijo sinceramente Miguel. «Aprecio su honestidad». Cuando Ana se fue, Miguel y Javier se quedaron un rato en silencio. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente Javier. «Hablaré con ella. Le diré que sé la verdad y que entre nosotros todo ha terminado», respondió Miguel con decisión. «Y luego haré todo lo posible para recuperar la confianza de mi esposa». «Buena suerte», Javier le estrechó la mano. «Y si necesitas ayuda, estoy aquí».
Miguel llamó a Eva y quedó con ella en una tranquila cafetería cerca de la oficina. Ella llegó, radiante y segura de sí misma, con una ligera sonrisa en los labios. «Sabía que llamarías», dijo, sentándose frente a él. «¿Has tomado una decisión?» «Sí», respondió firmemente Miguel. «Elijo a mi familia. A mi esposa y a mi hijo». La sonrisa de Eva desapareció instantáneamente. «¿Y el bebé?» Puso la mano en su vientre. «¿Nuestro bebé?» «Eva, sé la verdad», dijo Miguel en voz baja. «Sé lo de tu operación hace 5 años». Su rostro cambió, volviéndose duro y malicioso. «¿Quién te lo ha dicho?» «¿Ana?» «Esa traidora». «No importa. Lo importante es que mentiste. Sobre lo más importante». ¿Y qué otra cosa podía hacer? En su voz aparecieron notas histéricas. «Me has abandonado». Corriste hacia ella en cuanto entró en el hospital. «Eva», Miguel intentaba hablar con calma, «lo que hubo entre nosotros fue un error». «Mi error. Yo tengo la culpa contigo, por haberte dado esperanzas, por haber permitido que llegáramos tan lejos. Pero amo a mi esposa. Siempre la he amado. Entonces, ¿por qué estuviste conmigo?» Las lágrimas brillaban en sus ojos. «¿Por qué decías que yo era especial?» «Porque estaba confundido. Confundí un capricho pasajero con algo más grande», respondió honestamente Miguel. «Y te pido perdón por ello». Eva le miró durante mucho tiempo y en su mirada se mezclaban dolor, ira y desesperación. «¿Sabes qué es lo más triste?», dijo finalmente. «Realmente creí que podríamos tener algo. Que dejarías tu aburrida vida familiar por mí. Nos veía juntos en el futuro». Sonrió amargamente. «Qué tonta soy». «Te mereces ser feliz, Eva», dijo Miguel suavemente. «Pero no conmigo. Yo no soy ese hombre». «¿Y ella te perdonará?», preguntó Eva con repentino interés. «No lo sé», respondió honestamente Miguel. «Pero haré todo lo posible para merecer su perdón». Eva negó con la cabeza, recogió su bolso y se levantó. «Adiós, Miguel. Espero que no te arrepientas de tu elección». «No me arrepentiré», respondió con seguridad. Ella se fue sin mirar atrás, dejando a Miguel con la sensación de que un capítulo de su vida finalmente se había cerrado. Ahora le tocaba abrir uno nuevo, o más bien, volver al que casi había perdido por su propia estupidez. Laura salió del hospital 2 semanas después. Durante todo este tiempo, Miguel y Mateo la visitaron todos los días. El niño le contaba a mamá sobre el colegio, sobre cómo él y papá preparaban la cena, cómo iban al cine. Laura escuchaba con una sonrisa, pero cuando Mateo se daba la vuelta, su mirada se volvía pensativa y un poco triste. Miguel no insistía en hablar sobre ellos, sobre el futuro. Simplemente estaba allí, dispuesto a ayudar, a apoyar. A veces captaba una mirada agradecida de Laura y se permitía tener esperanza. El día del alta Laura lo recibió con cierta inquietud. La cicatriz en la frente era casi invisible bajo el flequillo, pero aún así estaba nerviosa, preparándose para volver a la casa que ahora se asociaba con el dolor de la traición. En casa les esperaba una sorpresa. Mateo con la abuela y el abuelo habían preparado una comida festiva y decorado el salón con globos y un cartel de «Bienvenida a casa, mamá». Laura rompió a llorar, abrazando a su hijo, que por fin sonreía de verdad. Por la tarde, cuando Mateo ya dormía y los padres de Laura se habían ido a casa, prometiendo volver el fin de semana, Miguel y Laura se quedaron solos en la cocina. «¿Estás cansada?», preguntó cautelosamente Miguel. «Deberías descansar». «No», negó con la cabeza. «Creo que tenemos que hablar». Él asintió, preparándose interiormente. Esta conversación tenía que darse tarde o temprano. «Eva vino a verme al hospital otra vez», dijo Laura inesperadamente. Miguel se sobresaltó. «¿Cuándo? ¿Por qué no me lo dijiste?».
La semana pasada, cuando llevaste a Mateo al colegio. Vino a disculparse. Laura miraba pensativa por la ventana. Dijo que había mentido sobre el embarazo. Que había tenido una crisis nerviosa. Es verdad, confirmó Miguel. No puede tener hijos. Lo sé, asintió Laura. Me lo contó todo. Sobre su enfermedad y sobre cómo vosotros os acercasteis. Hizo una pausa. ¿Sabes qué es extraño? Casi le agradezco su sinceridad. Al menos ahora entiendo cómo sucedió todo. Laura, eso no es una justificación, negó con la cabeza Miguel. Nada justifica lo que hice. No, no lo justifica, estuvo de acuerdo ella. Pero ayuda a entender. Eva era vulnerable después de su enfermedad. Tú estabas allí, la apoyabas como jefe. Ella se enamoró. Y tú simplemente cediste a la tentación. Te traicioné, dijo directamente Miguel. Y nada cambiará ese hecho. Sí, asintió ella. Pero ¿sabes qué he comprendido en estas semanas? La vida es demasiado corta. Podría haber muerto en ese accidente. ¿Y qué habría quedado? ¿Resentimiento? ¿Amargura? ¿Una familia rota? Miguel la miraba con asombro. No digo que vaya a olvidarlo todo inmediatamente, continuó Laura. No digo que empiece a confiar inmediatamente. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Por Mateo. Por nosotros. ¿Me das una oportunidad? Preguntó Miguel, sin creer lo que oía. Nos doy una oportunidad, le corrigió ella. Pero con una condición. Lo que sea, respondió él inmediatamente. Nada de mentiras. Nunca. Ni siquiera en las pequeñas cosas. Porque precisamente así empezó todo, con pequeñeces, miró atentamente a sus ojos. ¿Podrás? Lo juro, tomó su mano con cuidado entre las suyas. Lo juro por mi vida. Ella no retiró la mano, y en este simple gesto había más esperanza que en todas las palabras. Pasó un año. Un largo y difícil año, lleno de altibajos, de dudas y esperanzas, de conversaciones difíciles y reconciliaciones silenciosas. Un año de meticuloso trabajo sobre uno mismo, sobre la relación, sobre la restauración de esa preciosa confianza que se hace añicos en un momento y se recompone durante meses, con infinita paciencia y fe. Fue un año de terapia, primero individual para Miguel, que tenía que entenderse a sí mismo, comprender las raíces de su comportamiento, aprender a asumir la responsabilidad de sus actos, y luego terapia familiar, donde él y Laura aprendieron a escucharse y oírse de nuevo, a expresar sus sentimientos y necesidades, sin esconderse tras una máscara de cortesía o resentimiento. Fue un año de pequeños pero significativos pasos el uno hacia el otro. Un año en que una cena juntos en la misma mesa se transformó de una incómoda formalidad en un cálido ritual familiar. Un año en que los buenos días y buenas noches volvieron a ir acompañados de sonrisas sinceras y ligeros toques. Un año en que aprendieron de nuevo a ser no solo los padres de Mateo, sino un hombre y una mujer que una vez se enamoraron. Miguel cumplió su palabra. Ni una sola mentira, ni un solo secreto, ni siquiera en las pequeñas cosas. Se convirtió en un libro abierto para Laura, mostrándole sus mensajes, contándole cada reunión, cada llamada. Los primeros meses fue extraño e incómodo para ambos, su franqueza y su desconfianza creaban tensión. Pero gradualmente, día a día, esto se fue volviendo natural, no porque Laura le comprobara, sino porque él no tenía nada que ocultar. Cambió de trabajo, dejando la empresa donde trabajaba Eva a su ayudante Javier. Fue una decisión difícil, renunciar al negocio que había construido durante años, pero era necesario. Demasiados recuerdos, demasiadas conexiones, demasiado riesgo de volver a enfrentarse cara a cara con el pasado. En su lugar, abrió su propio negocio, más pequeño en escala, más modesto en ingresos, pero que le daba la oportunidad de pasar más tiempo con su familia.
Y sorprendentemente, este sacrificio le trajo más satisfacción que todos los contratos de la empresa anterior juntos. Laura también encontró fuerzas para cambiar. Volvió a su carrera de diseñadora de interiores, que había abandonado tras el nacimiento de Mateo, dedicándose completamente a la familia. Ahora, cuando su relación se reconstruía sobre nuevos cimientos de respeto mutuo, pudo recordar sus propios sueños y ambiciones. Su primer gran proyecto, la renovación de una antigua casa señorial en el centro de la ciudad, fue reconocido como el mejor en la exposición de diseño de la ciudad, y las fotos de los interiores aparecieron en la portada de una revista profesional. Miguel nunca olvidaría su rostro en aquel momento, cuando le mostró esa revista, brillante de orgullo, confianza y esa especial fuerza interior que siempre había amado en ella, pero que casi pierden en el remolino de sus mentiras y su silencioso sufrimiento. Mateo, quizás, cambió más que todos. Si hace un año era un niño retraído y deprimido, que observaba con recelo cada interacción de sus padres, ahora literalmente florecía. Volvió a reír, alto, contagioso, de modo que era imposible no sonreír en respuesta. Empezó a traer amigos a casa, antes lo evitaba, como si sintiera vergüenza de algo en su familia. Comenzó a sentirse orgulloso de sus padres, de su padre, que ahora encontraba tiempo no solo para ayudar con los deberes, sino también para jugar al fútbol en el patio o ir a pescar, y de su madre, cuyos trabajos ahora provocaban admiración no solo en él, sino también en personas ajenas. Para Navidad todos juntos fueron a la montaña, al mismo lugar donde una vez, antes del nacimiento de Mateo, pasaron su luna de miel. Estaban en la cima nevada, de la mano, y Miguel pensaba en el largo camino que habían recorrido, no solo hacia arriba por la ladera, sino también de vuelta el uno hacia el otro. Y qué suerte había tenido de recibir esta segunda oportunidad. Y entonces ocurrió el milagro que no esperaban, pero en el que creían tan fuertemente en el fondo de sus corazones. Un día de primavera, Laura recibió a su marido no con el habitual como ha ido el día, sino con una sonrisa especial, misteriosa. En sus manos tenía un pequeño objeto de plástico que a primera vista no parecía nada especial. Una prueba de embarazo con 2 claras rayas que lo cambiaron todo. ¿Seguro?, preguntó Miguel, mirando la prueba que Laura sostenía en sus manos, sin poder creer lo que veía. Su corazón latía como loco y tenía un extraño nudo en la garganta. ¿No te has equivocado? ¿No es un falso positivo? Laura negó con la cabeza, y su sonrisa se ensanchó, sus ojos brillaron con una luz especial. 3 pruebas, levantó la otra mano, mostrando otros 2 objetos idénticos. Diferentes marcas, distintos momentos del día. Todas positivas. Y he pedido cita con el ginecólogo para mañana, pero, bajó la mirada tímidamente, ya lo sé. Lo siento. Como entonces, con Mateo. Miguel, con cuidado, como temiendo espantar algo, extendió la mano y tocó cuidadosamente su vientre, todavía plano, pero que escondía bajo la superficie una nueva vida naciente. Bajo su palma había calor y le parecía que podía sentir el latido de un pequeño corazón, aunque racionalmente entendía que era imposible. ¿Niño o niña?, preguntó casi en un susurro, sonriendo desconcertado, como si acabara de recibir el regalo más precioso de su vida y aún no comprendiera del todo su valor. Lo sabremos en un par de meses. Laura cubrió su mano con la suya, uniendo sus palmas sobre el lugar donde crecía su futuro. ¿Qué piensas? ¿Qué te gustaría? Miguel reflexionó. Hace tiempo, muchos años atrás, antes del nacimiento de Mateo, soñaba con una hija, una pequeña princesa con los ojos de Laura y su propia barbilla obstinada. Pero ahora. No importa, respondió con absoluta sinceridad. Niño, niña, eso no tiene importancia. Lo importante es que el bebé esté sano. Y que tú seas feliz. ¿Estás contenta? Infinitamente, se apretó contra él, abrazándole por el cuello, y él sintió como sus pestañas, húmedas por las lágrimas de felicidad, rozaban su mejilla. Lo he soñado.
Un segundo hijo, un nuevo comienzo para nosotros. Que Mateo no fuera hijo único. Un pequeño milagro que nos uniera aún más. Él la abrazó con más fuerza, sintiendo como un nudo subía a su garganta y lágrimas no invitadas acudían a sus ojos. Te quiero tanto, susurró, hundiendo el rostro en su pelo, respirando su familiar aroma. Os quiero. A todos vosotros. Y prometo que seré el mejor padre y marido, que nunca más os fallaré, que... SHHH, ella puso suavemente un dedo en sus labios. No prometas. Simplemente estate a mi lado. Cada día, cada minuto. Es todo lo que necesitamos. Aquella tarde contaron la noticia a Mateo. El hijo primero les miró sin comprender, como si no pudiera asimilar el significado de las palabras oídas. Pero luego su rostro se iluminó con una sonrisa tan brillante, tan sincera, que a Miguel se le encogió el corazón. ¿Tendré un hermanito o una hermanita?, preguntó Mateo, mirando alternativamente a mamá y a papá. ¿De verdad? ¿Como Pedro de mi clase? De verdad, rió Laura, abrazando a su hijo. De los más reales. Solo que al principio serán pequeños. Habrá que esperar a que crezcan y empiecen a jugar contigo. No me importa esperar, respondió seriamente el niño, asintiendo como un adulto. Luego su rostro se iluminó. ¿Podré enseñar a mi hermanito o hermanita a montar en bici? ¿Y a jugar al fútbol? ¿Y enseñarle mi casa secreta en el árbol? Por supuesto, respondió Miguel, revolviendo el pelo de su hijo. Serás el mejor hermano mayor del mundo. Estarán tan orgullosos de ti. Mateo se iluminó y abrazó a su padre con toda la fuerza que era capaz un delgado niño de 9 años. Más tarde, cuando Mateo ya dormía y de su habitación solo se oía su respiración regular y ocasionalmente un murmullo apenas audible en sueños, Miguel y Laura estaban sentados en la terraza de su casa, contemplando las estrellas esparcidas por el cielo primaveral. En el aire flotaba olor a lilas que florecían abundantemente en su jardín, y desde lejos llegaba el amortiguado rumor de la ciudad, tranquilo, casi arrullador. Laura sostenía en sus manos una taza de infusión de hierbas. Ahora, con el embarazo, había renunciado al café, aunque antes no concebía una mañana sin él. Este pequeño detalle, esta disposición a cambiar por la nueva vida que crecía en su interior, llenaba a Miguel de un sentimiento especial, casi reverencial. Nunca pensé que podríamos volver a esto, dijo Laura en voz baja, mirando al cielo estrellado. A la felicidad tranquila. A la confianza mutua. A los planes de futuro. Yo tampoco, confesó Miguel, cubriendo su mano con la suya. Cuando vi a Mateo aquella noche en la carretera, cuando comprendí que podía perderte, negó con la cabeza, como apartando un recuerdo doloroso. Fue como un rayo. De repente vi a dónde nos había llevado con mis actos. Al borde del abismo. Y entendí que un paso más, y no habría vuelta atrás. Ambos estábamos al borde, objetó suavemente Laura, apretando sus dedos. Yo también tengo culpa. Callé demasiado tiempo, cuando debería haber hablado. Veía que algo iba mal, sentía cómo te alejabas, pero fingía que todo estaba bien. Dio un sorbo a la infusión y continuó. ¿Sabes? Incluso me alegro de que todo ocurriera así. No del accidente, claro, aclaró rápidamente, sino de que la verdad saliera a la luz. Si no hubiera sido por eso, habríamos seguido viviendo en la mentira. Tú, ocultando tu doble vida, yo, ocultando mi dolor. Y al final eso nos habría destruido desde dentro. Pero tú siempre amaste, dijo Miguel, escrutando su rostro, tan hermoso a la suave luz de las farolas. Siempre creíste en nosotros, incluso cuando yo dejé de creer. Y tú también, apoyó la cabeza en su hombro, y su pelo olía a primavera y a hogar. Simplemente lo olvidaste por un tiempo. Pero encontraste el camino de vuelta. Miguel abrazó a su esposa, sintiendo como en su pecho se esparcía calor, no una pasión ardiente, no un deseo agudo, sino algo mucho más profundo e importante.
Un sentimiento que no se apaga con los años, sino que se vuelve más fuerte. Un sentimiento que atraviesa el dolor y la traición, las lágrimas y el perdón, y sale por el otro lado, purificado, como el oro en el fuego. Sí, había encontrado el camino de vuelta. De la oscuridad en la que él mismo se había metido, a la luz, al amor verdadero, a la familia. A caminos paralelos que parecían irremediablemente separados, pero que por algún milagro volvieron a unirse. Y en algún lugar bajo el corazón de Laura ya latía un pequeño corazón, símbolo de su nueva vida, de su segunda oportunidad, de su futuro común. Una diminuta criatura que aún no sabía nada de las complejidades de este mundo, del dolor y el perdón, de las pérdidas y los hallazgos, pero que ya estaba rodeada de lo más importante, amor. Amor auténtico, sufrido, que había pasado por el fuego y el agua, y por ello se había vuelto más fuerte. Tras la ventana amanecía un nuevo día, limpio como una página recién vuelta, lleno de esperanzas y posibilidades. Y lo recibían juntos, hombro con hombro, dispuestos a escribir su historia de nuevo.